si nos habéis acompañado antes, recordaréis que estamos haciendo un viaje en el tiempo y en el espacio y dejamos el siglo XIX donde estábamos antes, o ya no sé ni dónde estábamos, estamos en el canal de... no, estamos ahora aquí. El 17 de noviembre de 1869, el mundo vio materializarse por primera vez un sueño de casi 4.000 años. ¿No sabéis cuál es? Os voy a dar alguna pista. 4.000 años soñando en la apertura de un canal que comunicara el mar Mediterráneo con el Mar Rojo. Ya sabéis por dónde voy. Esto abrió una nueva era en el comercio marítimo. A lo largo de la historia han sido muchos los países, naciones, potencias que han intentado, abrir este paso sin éxito, porque es un gran hito desde el punto de vista de ingeniería y otros muchos. Solo fue posible en la era industrial gracias a las máquinas de excavación que se habían fabricado especialmente para esta obra. Y esta obra de ingeniería fue en su época la mayor obra del mundo, la más grande del mundo. Como sabéis, estoy hablando del Canal de Suez. El Canal de Suez no eliminó las normas de seguridad ni comprometió la calidad de las rutas comerciales. Simplemente hizo el proceso más eficiente. Pues bien, este es el espíritu de la simplificación administrativa en los proyectos industriales. A continuación vamos a explorar los casos de éxito que, como el Canal de Suez, han abierto nuevas rutas en el desarrollo industrial, acelerando la implementación de tecnologías limpias y atrayendo inversión. Porque, como en esta historia, simplificar no es cortar caminos, sino encontrar el más eficiente para llegar más lejos. Y para ello tenemos un moderador de lujo que ya está súper preparado. Él es el portavoz de la Alianza para la Industria, Carlos Reynoso. Un aplauso que nos va a presentar a sus invitados. Gracias, Carlos. Muy buenos días. Y yo creo que como estamos presionados por el tiempo en un tema de máxima actualidad, lo que invitaría es directamente a los tres ponentes de lujo que vamos a tener en la siguiente mesa que me acompañaran directamente. Luego les presentaré adecuadamente, pero si os parece, llamamos que nos acompañen, por favor. Oriol Alcoba, director general de Industria de la Generalitat de Cataluña. Oriol, adelante, bienvenido. Nieves Roqueñí Gutiérrez, consejera de Transición Ecológica de Principado de Asturias, y Cristóbal Sánchez, viceconsejero de Industria de la Junta de Andalucía. Nos sentamos, por favor, y vamos a pasar directamente. Y yo me gustaría ser provocador para arrancar, aunque el tema de la simplificación administrativa es un tema que se ha hablado ya extensamente esta mañana, como no podía ser de otra forma. Yo he rescatado de la hemeroteca un recorte de un medio de comunicación del Mundo fechado 13 de mayo de 2023, por azar, pero que decía lo siguiente, decía: Francia arrebata a España la mayor fábrica europea de paneles solares por ofrecer mayor agilidad administrativa. Este era el titular. Y luego la noticia que seguía a continuación desarrollaba las razones por las que los inversores habían decidido apostar por Francia, y básicamente y textualmente el CEO de InnoEnergy decía: en Francia garantizan ahora permisos para que se puedan instalar la fábrica entre 6 y 9 meses. Y junto a otras razones como el coste energético, que decía que lógicamente habían coadyuvado a la decisión, señalaban la agilidad administrativa como el tema crucial que había hecho que esta gran inversión, desgraciadamente, hace un año y medio decidiera instalarse más allá de los Pirineos y no en nuestro territorio, como a todos nos hubiera gustado. De esto es de lo que vamos a hablar en la siguiente mesa, de una manera muy ejecutiva, muy concisa, y lógicamente la Alianza por la Competitividad de la Industria Española, que representa 9 de los principales sectores del país, aproximadamente el 60% del Producto Industrial Bruto de España, es un tema que nos ha ocupado hasta el punto de que hace 2 años hicimos un profundo estudio que está públicamente disponible para todos ustedes en nuestra página web, en el que junto con KPMG estudiamos, después de hacer una encuesta a 150 directivos de las principales industrias del país, cuál era la situación. Y me gustaría resumirles telegráficamente cuáles fueron los resultados de ese estudio que, insisto, está disponible en nuestra página web. Básicamente, el apabullante resultado de ese diagnóstico es que hay básicamente 4 problemas que hacen que la simplificación administrativa sea un tema de absoluta necesidad en España si tenemos vocación y ambición de atraer inversiones industriales. Básicamente por 4 razones. Primero, la demora en los plazos administrativos. Hay situaciones en las que los plazos no están fijados,
pero en aquellos en los que están fijados se sobrepasa ampliamente los plazos fijados. Plazos que están estipulados en 3 meses se van muy comúnmente hasta 2 años y más. Esto es absolutamente incompatible con ser un país industry friendly, como diríamos de alguna forma. Había otro tema que señala el diagnóstico también, falta de armonización normativa. Está muy bien que las distintas regiones compitan y ofrezcan cuestiones, pero es necesario simplificar y facilitar que cuando un inversor se acerca a nuestro territorio tenga un entendimiento fácil, coherente y armonizado en los distintos trámites. El diagnóstico también hablaba de la deficiente digitalización, y vamos a hablar mucho en este congreso de digitalización y evidentemente el contar con herramientas digitales que faciliten y unifiquen un poco los procesos es una herramienta potentísima y seguro que oiremos buenos ejemplos luego. Y luego un tema que tal vez les llame la atención, pero que a nosotros nos pareció absolutamente interesante, es la inseguridad de la gente que trabaja para nosotros en los ministerios, en las distintas consejerías, en los distintos ayuntamientos. La inseguridad jurídica de los funcionarios por cuanto que pueden ser responsables, incluso con su patrimonio personal penalmente, de actuaciones, no digo delictivas, que por supuesto tienen que ser perseguidas, sino de aquellas que puedan ser resultado de errores, es otro gran problema, ¿no? Con lo cual, ese estudio que realizamos con KPMG desde la Alianza, insisto, está disponible, pero lo mejor es que identificaba buenas prácticas, buenos ejemplos y concluía que existen una serie de herramientas que, si somos capaces entre todos de ponerlas en marcha, realmente permitirán solventar la situación en la que estamos. Y de esto es de lo que vamos a hablar hoy. De casos de éxito. Hay casos de éxito y hoy tenemos un panel de lujo de 3 territorios que de alguna forma son ejemplos desde mi modesto punto de vista de buenas prácticas. Y yo lo que voy a pedir a nuestros ponentes es que junto al esfuerzo de ser extremadamente ejecutivos en sus presentaciones, en una primera ronda, nos hagan una pequeña exposición de qué piensan ellos que pueden aportar desde su experiencia como caso de éxito en cuanto a lo que es simplificación administrativa. ¿Qué creen que pueden ellos realmente compartir con todos para decir, oye, en mi territorio hacemos esto especialmente bien, que está funcionando para atraer las inversiones de reindustrialización que todos ambicionamos y todos necesitamos? Y tal vez, pues empezando por, como decía, el director general de Industria de la Generalitat de Cataluña, Oriol, por favor, compartes tu experiencia. Muchas gracias. Gracias a la audiencia por venir y gracias al Ministerio por organizar este congreso, la 7ª edición aquí en Barcelona. Voy a empezar siendo un poco provocativo también. Nosotros hacemos muchas cosas bien. Me encanta que digas que somos uno de los territorios ejemplo, pero también tenemos mucho recorrido de mejora. Algunos de estos 4 puntos que tú has mencionado los estaba viendo en mi día a día, porque siempre digo de forma bastante coloquial, pero es que es la realidad, que como director general de Industria, aparte de gestionar proyectos de inversión o ayudas para que la industria sea más competitiva o la descarbonización de la economía, etcétera, etcétera, me paso el día hablando con mis homólogos de energía, medio ambiente, urbanismo, algunos más, pero sobre todo estos 3, porque siempre que hablamos de una inversión industrial viene acompañada de toda una serie de trámites y de requisitos que en buen criterio se tienen que cumplir por parte de estos otros organismos. En Cataluña en 2020 se aprobó una ley, la Ley de Facilitación de la Actividad Económica, que recogía la figura de proyectos estratégicos. No me extenderé porque además el consejero de Andalucía ha explicado que ellos también tienen una figura de proyecto estratégico, es muy similar. Sí que, digamos que como novedad, lo que hemos hecho es que hicimos un acuerdo de gobierno el 23 de diciembre, en el que hemos incorporado, además de criterios de inversión, de generación de puestos de trabajo, es decir, los proyectos tienen que ser al menos de 20 millones de euros, generar 75 puestos de trabajo, etcétera, etcétera. También hemos añadido el criterio de la Net Zero Industry Act, la NZIA. ¿Por qué? Porque Europa, de hecho, nos está obligando también. O sea, Europa nos está diciendo que una autorización ambiental tiene que estar hecha, aprobada en 8 meses. Con lo cual nosotros, honestamente, a fecha de hoy, no estamos llegando a cumplir este requisito.
Por lo tanto, a nivel normativo hay que tocar las normas para que podamos tener unos procedimientos más ágiles y después implementar toda una serie de mecanismos de agilización interna. Por ejemplo, nosotros también designamos una persona y un equipo para que haga el seguimiento del proyecto internamente y nos comprometemos a reducir a la mitad los trámites, pero aún así tenemos que hacer un seguimiento mucho más adecuado de cada proyecto, porque además a veces simplemente lo que pasa es que la empresa se equivoca al presentar algún papel y cuando se abre el expediente, que pueden haber pasado un mes, vuelves atrás, y la seguridad jurídica también tiene que estar allí, ¿no? Con lo cual tenemos mucho camino por recorrer, tenemos ya 15 proyectos estratégicos, somos muy selectivos y somos muy directos y trabajamos mucho internamente para mejorar esta agilidad. Pues gracias por la sinceridad y la honestidad. Yo creo que lo primero para poder mejorar es reconocer que hay margen de mejora, con lo cual yo creo que es muy ilusionado el proceso. La misma pregunta sería para la consejera del Principado de Asturias. Casos de éxito, aquellas cosas que os parecen en una comunidad de profunda vocación industrial como es Asturias. ¿Cómo veis el tema de la simplificación administrativa? Bueno, buenos días y ante todo muchas gracias por la invitación para compartir pues unas reflexiones sobre un tema que yo creo que nos preocupa a todos y nos ocupa, y yo creo que coincidimos en muchos de los instrumentos que estamos poniendo en marcha y desde luego nos afecta probablemente a todos, pero bueno, en el caso de Asturias muy especialmente porque, como dices, pues es una región con profunda raíz industrial y que tiene también como objetivo seguir siendo industrial en un momento en el que toda la industria que tenemos o la gran parte de la industria está en un proceso de transformación, de descarbonización, y afrontamos una reindustrialización muy importante con proyectos muy importantes encima de la mesa. Entonces yo diría que en Asturias venimos trabajando en dos ámbitos, ¿no? Uno es el ámbito normativo, el ámbito de desarrollar pues una legislación que facilite esa agilidad administrativa en la tramitación, y por otro lado también en una autoorganización de los departamentos para ser en una comunidad pues uniprovincial. Tenemos el reto de ser muy cercanos a los inversores, a los promotores de proyectos, para ayudarles desde el principio a orientar bien esa tramitación, ¿no? Y esa es la segunda cosa. Yo creo que en ámbito de la tramitación, creo que todos estamos de acuerdo que los tres ejes sería la tramitación urbanística, la ambiental y la sectorial. Y en la consejería que hemos conformado en esta legislatura, es una consejería que su nombre ya pues es indicativo de ese esfuerzo de integrar trámites y de coordinarnos internamente, porque es la Consejería de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico. Por tanto, todo lo que son las competencias de medio ambiente y de industria y energía las tenemos incorporadas en el mismo departamento, lo que nos permite formar esos equipos que acompañan al promotor desde el primer momento, poniéndonos pues esos calendarios en cuanto a calendarios realistas de cuándo quieren tener la tramitación terminada, y ponemos en marcha el reloj, y lo que hacemos es hacer un ejercicio previo a que presenten por ventanilla el proyecto, para que cuando ese proyecto ya esté presentado, pues digamos que los técnicos primero lo conocen y segundo viene ya sin necesidad de subsanación, lo cual acorta mucho los plazos, ¿no? Y eso nos ha permitido pues proyectos que tenemos complejos, porque bueno, los proyectos industriales son complejos y desde luego decíais antes en tu informe, decíais la responsabilidad de los técnicos. Pues claro, son técnicos, sobre todo la parte de medio ambiente. Hay que saber no solo de medio ambiente, hay que saber del proceso industrial que estás examinando, y eso siempre es complejo, y por tanto cuanto más información tengan directa, pues es más fácil luego de afrontar, ¿no? Entonces, como digo, pues nos ha permitido pues con proyectos como los proyectos de descarbonización de Arcelor, del horno de Arco Eléctrico, incluso del
DRI, tenerlos en menos de un año, lo cual es un éxito. Proyectos como proyectos del vehículo, de la cadena de valor de vehículo industrial, que teníamos digamos, ahí nos jugábamos un poco la decisión de inversión de la empresa en esa tramitación y hemos conseguido no solamente cumplir el plazo que nos habíamos dado de 10 meses estrictamente en ese plazo. Por tanto, yo creo que es una de las cuestiones que es diferencial y creo que eso nos lo permite nuestra cercanía al promotor, el tener también esas dos integradas, esas dos facetas de industria, energía y medio ambiente. Y por otro lado, pues también nos hemos dotado de instrumentos normativos. En el 21 aprobamos una ley de simplificación administrativa. Nos tocaba modificar la ley ambiental. Hicimos una ley de calidad ambiental en el 2023 que digamos, el objetivo de esa ley era integrar trámites, simplificar, acortar los periodos de información pública, desde luego sin menoscabo de la participación ciudadana, que es desde luego indispensable en los trámites ambientales. Y bueno, pues también eso ha hecho que podamos llevar pues trámites como la evaluación de impacto ambiental o la autorización ambiental integrada de forma en paralela, ¿no? Y luego también pues, nos hemos dotado, porque yo creo que competimos todos y tener una señal de esos que vamos a impulsar los proyectos de interés estratégico, pues es importante, y también nos hemos dotado de una ley muy similar a la que comentaba el director de Cataluña, pues para apoyar de forma, digamos, formal, valga la redundancia, los proyectos que se consideren de interés estratégico por la cuantía, por la generación de empleo o por el impulso a las áreas estratégicas regionales. Y yo creo que ese sería un poco los dos, la parte normativa y la parte de organización de los departamentos encargados de tramitar. Gracias, consejera. Yo creo que de las muchas cosas interesantes que has dicho, yo creo que has puesto la clave en un tema fundamental, es hacerlo sin menoscabar la participación pública y la garantía de que las cosas se autorizan debidamente. Yo creo que ese es el equilibrio que tenemos que hacer. Cristóbal Sánchez es el flamante nuevo viceconsejero. Por cierto, enhorabuena por tu reciente nombramiento, muy bien merecido, si me permites. El consejero esta mañana nos ilustraba las envidiosas cifras un poco de reinversión en Andalucía y sin ninguna duda muchos perciben que la simplificación administrativa que habéis y estáis trabajando es una de las claves detrás de ese éxito. Pero, ¿qué nos podrías contar al respecto? Sí, bueno, lo primero, agradecer también al Ministerio el que nos haya hecho este hueco en la mesa, donde nos encontramos especialmente cómodos hablando de simplificación y agilización administrativa, puesto que el Gobierno de Andalucía ha marcado como fundamento de su estructura, de su estrategia económica, un principio muy claro, que es el de que Andalucía necesita menos para crecer más, ¿no? Necesita crecer en industria, pero con menos tiempo de respuesta, con menos cargas administrativas, con menos trámites, con menos procesos internos, ¿no? Y esto, pues lejos de ser un mero pronunciamiento teórico, se fundamenta en instrumentos, ¿no? En instrumentos, como decía la consejera, en instrumentos de gestión y también en instrumentos de reforma normativa, de mejora de la calidad de las normas que inciden en la industria, ¿no? En cuanto a los instrumentos de gestión y los instrumentos de impulso de los proyectos, efectivamente, ya el consejero comentó el papel que está jugando esta unidad aceleradora de proyectos, que se basa, también, como decía la consejera, en acompañar a los inversores, a los promotores industriales desde el principio, desde el momento en el que se interesan por la intervención de la unidad aceleradora, se le empieza explicando qué le puede aportar la unidad aceleradora y, sobre todo, escuchando cuáles son las necesidades de los proyectos, sentándose y analizando los tiempos que se requieren y casando, lógicamente, con los tiempos legales. Desde que se asigna a la unidad aceleradora el proyecto, se tiene encima siempre un calendario de permitting que se va pues, siguiendo de la manera más rigurosa. Tiene como ventaja el impulso preferente
los proyectos y el impulso urgente en los trámites administrativos, y tiene ese, insisto, acompañamiento de un técnico asignado, una persona, ese project manager, que hace de impulsor de vehículo y de punto de contacto único con el resto de la administración de la Junta de Andalucía implicada en la tramitación de los proyectos. Lo ha dicho el consejero esta mañana, son 111 los proyectos industriales y mineros que están asignados hoy día a la unidad aceleradora, y además de los datos que has dicho y que son de tanta importancia, añadiría el que estos proyectos, estos 111 proyectos, tienen asociados 50.000 empleos, ¿no? Lo cual pone de manifiesto el interés y la importancia de esta iniciativa. La obtención, como algunos ejemplos, ¿no? La obtención en un tiempo récord de la autorización ambiental integrada de la planta de Parinas de Rovi en Escúzar, el proyecto de terminal del puerto en Huelva de Tartesos, o la fábrica de biocombustibles, ¿no? Con esos 6 meses de tramitación, o la autorización de un proyecto minero como es el de Atalaya Mining, el proyecto de mina Masa Valverde, con 2 años, 24 meses de tramitación, ¿no? Esto pone de manifiesto este interés que tiene la unidad acelerada de proyectos, que igualmente se acompaña de toda una batería de medidas de simplificación que se han regulado a través de cuatro decretos de simplificación. El último, más reciente, en febrero de este año pasado, 2024, que se le puso el nombre de Andalucía Simplifica, porque, fijaros, son 450 las medidas de simplificación administrativa que se han incluido en ese último decreto de simplificación. Se modificaron 176 normas, de las cuales 53 leyes, 95 decretos o 28 órdenes. O sea, no son normas, son normas de mucho calado, y con ejemplos como, bueno, pues pasar del régimen de autorización al de declaración responsable en los organismos de control en materia de seguridad de productos e instalaciones industriales, simplificar o agilizar los cambios de titularidad de las instalaciones industriales, pues permitir a los promotores de energías renovables presentar declaraciones responsables si su proyecto no tiene incidencia territorial, o, en el caso de autoconsumo de electricidad, pues elevar desde 100 kilovatios a 500 kilovatios la potencia para que se esté obligado a obtener licencia municipal, recibiendo, en otro caso, pues, la autorización a través de una mera declaración responsable. Por tanto, una batería de simplificación administrativa a través de estos 4 decretos, y asimismo también destacaría la modificación de la ley urbanística andaluza con la aprobación ya en la legislatura anterior, y ahora en esta legislatura también, del reglamento de la ley que llamamos la lista, la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía, que unificó en un solo texto la ordenación territorial y urbanística, que dividió los planes generales de ordenación urbanística en 2 partes, simplificó los procedimientos y bueno, pues ha supuesto un gran impulso para el desarrollo de proyectos de desarrollo de suelo también industrial. Se tiene ahora ya en marcha la reforma de la legislación ambiental, que prevé también una batería de novedades de agilización de trámites, con innovaciones importantes como la figura de la licencia ambiental de competencia municipal, que reduce el plazo a 3 meses, o la introducción de la reducción de plazos de 8 a 6 meses. Bueno, pues podríamos seguir, pero fuera de Impresionante, realmente. Yo de esta ronda sacaría 2 titulares, no sé si estaréis de acuerdo. Uno es la conciencia de la importancia de la simplificación administrativa si realmente queremos atraer esas inversiones que son absolutamente necesarias para tener la industria del futuro. Primero, esa toma de conciencia. Y segundo, el que sí se puede, que no es fácil, pero que sí hay medidas que, bien hechas, bien ejecutadas, pueden llevar al éxito, ¿no? Siendo esto así, yo os pediría que miremos al futuro, y una breve intervención para terminar la ronda, en la que proyectéis una idea
media fuerza en la que desde vuestro punto de vista creéis que es especialmente importante que juntos trabajemos. Y digo juntos porque entiendo que estaríamos hablando de un proyecto país. Al final aquí conniven la Administración General del Estado, por supuesto las comunidades autónomas, las entidades locales. Entonces, ese esfuerzo colectivo país, ¿qué propuesta estrella creéis vosotros que os parece especialmente importante aportando de cara a futuro en esta ronda final? Oriol. Sí, telegráficamente yo diría a nivel normativo es fundamental la simplificación y armonización normativa, pero también la coordinación entre los diferentes niveles de la administración. Al final, en temas de urbanismo hay temas de carreteras que dependen del Estado, hay temas de licencia de actividad que dependen del local, etcétera. Con lo cual, a nivel normativo esto, a nivel más, ejecutivo, la simplificación y la creación de esta ventanilla única. Este año yo estuve en Corea, por ejemplo, y allí incluso tienen las personas dentro del mismo edificio, o sea, físicamente en el mismo edificio, con lo cual es un paso más de esto. Y siendo absolutamente concreto, yo diría la extensión de la declaración responsable utilizando los mecanismos que sean necesarios para asegurar que las cosas se hacen bien hechas. En seguridad industrial, por ejemplo, lo utilizamos bastante y se trata también de que haya pues, seguros de responsabilidad civil bien dotados, etcétera, etcétera, ¿no? Pero diríamos que desde la parte normativa hasta la parte muy práctica, las tres capas yo creo que son imprescindibles para poder lograr un resultado importante. Consejera, ¿qué añadiría por su parte? Hombre, yo creo que tenemos ahora un momento muy importante a nivel de industria en nuestro país, con ese proyecto de ley de industria y de autonomía industrial y con el despliegue de las herramientas en CIA, ¿no? de las cero emisiones netas. Y creo que tenemos que ser capaces de, como país, poner el foco en aquellos proyectos que sean realmente estratégicos para el país. Y esto implica que necesitamos una armonización a nivel normativo que nos permita un marco en el que todos juguemos, un fair play, en el que todos juguemos con las mismas reglas, ¿no? Y me estoy refiriendo sobre todo a un tema que yo creo que nos preocupa a todos, más allá de la simplificación administrativa, que es también la agilidad de los proyectos energéticos. Necesitamos urgentemente un despliegue de energía para poder hacer frente no solamente a nuevos proyectos industriales, sino a la ampliación de demanda que supone la electrificación como consecuencia de la descarbonización de la industria. Y eso pasa porque también pues, los ministerios, no solo el de industria que hoy nos convoca aquí, sino también el de transición ecológica, pongan todas las herramientas para que esos proyectos sean muy ágiles de tramitar en los territorios en los que tienen acomodo. Pero también yo creo que tenemos un reto que es el poner mecanismos, más allá de la ejecución de las redes y de las infraestructuras, mecanismos de flexibilidad, mecanismos transitorios para poder dar cabida a esos proyectos industriales, ¿no? Y eso es parte digamos, de la capa Estado, pero yo creo que a nivel de las comunidades autónomas pues tenemos que ser capaces sobre todo de coordinar y de integrar trámites, y yo creo que en esto las cuestiones urbanísticas también son muy importantes. De hecho, nosotros en la Ley de Proyectos de Interés Estratégico lo que hemos incluido es que si hay un proyecto que es verdaderamente estratégico porque cumple los criterios de la ley o porque el Consejo de Gobierno así lo determina, que le podamos dar la compatibilidad urbanística para que las licencias de obra, las autorizaciones necesarias para las licencias de obra sean una realidad, y luego ya lo ordenaremos por detrás, porque creo que si no, pues los planes especiales, las modificaciones de los planes generales pues son un calvario de años que no nos podemos permitir, porque además no olvidemos que estamos en un momento en el que tenemos unos plazos muy cortos para lo que son la ejecución de los fondos, más en Asturias, que tenemos también el Fondo de Transición Justa, en el que casi los 300 millones, el 80% va para la industria, con lo cual pues está claro. Está claro. Viceconsejero, de manera muy ejecutiva, una propuesta a futuro. Muy brevemente y por complementar un poco lo que la consejera y el director general han expuesto, bueno,
la Administración Industrial trabaja con los reglamentos de seguridad industrial. Es nuestro día a día, ¿no? Y encontramos dificultades cuando los proyectos no encajan en los reglamentos. Cuando hay que hacer esas soluciones técnicas alternativas es cuando tenemos dificultades. Entonces, esta propuesta un poco es en avanzar, en buscar soluciones, estas soluciones alternativas a los reglamentos que faciliten el día a día de la Administración Industrial. Y yo creo que en este punto se puede avanzar también en externalizar la aprobación de esas soluciones técnicas, siempre muy de la mano de la Administración, pero yo propondría el que en lo cotidiano la Administración Industrial pues lleva un ritmo de crucero, pero nos encontramos cada día problemas o soluciones técnicas que hay que abordar y que crean dificultades en esas autorizaciones o en esas soluciones, ¿no? Así que eso es lo que me parece interesante. Pues muchísimas gracias. Yo creo que tremendamente interesante. El horario manda. Yo me gustaría cerrar con dos titulares. España tiene un problema, sí, pero también es cierto que tiene recorrido de mejora. Yo creo que el que estemos hoy hablando aquí, yo creo que es la primera vez que en el Congreso de Industria se habla de este tema, ya es una señal tremendamente positiva de que hemos entendido que aquí no la jugamos de alguna forma. El segundo mensaje es que hay soluciones, pero que esto es un proyecto país que requiere la connivencia y el trabajo conjunto de todas las administraciones. Y desde la industria yo creo que retamos o echamos el guante sobre la mesa y nos gustaría que realmente asumamos entre todos un proyecto país, que nos pongamos en marcha, que trabajemos conjuntamente, porque aquí tenemos todos mucho que ganar. Con lo cual, con esto, muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues muchas gracias a toda la mesa y a Carlos Reynoso por esos mensajes finales.